En La Haya, la Corte Internacional de Justicia ha escuchado los argumentos de Nicaragua contra Alemania, acusando a Berlín de, textualmente, facilitar la comisión de un genocidio a manos de Israel en la Franja de Gaza. Nicaragua afirma que Alemania está violando la ley internacional al proveer armas y otro tipo de ayuda a Israel para su campaña militar en el enclave. Berlín ha rechazado categóricamente las acusaciones de Nicaragua. Israel también ha negado repetidamente estar cometiendo un genocidio o crímenes de guerra en respuesta al ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre pasado. El caso de Nicaragua contra Alemania tiene dos objetivos: hacer que Berlín deje de enviar armas a Israel y que restablezca su financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Su argumento: las acciones de Alemania van contra la Convención para la Prevención del Delito de Genocidio. Alemania está ignorando su propia obligación de evitar un genocidio y el respeto a la ley humanitaria internacional. El suministro de armamento alemán a Israel es el principal argumento del caso. Después de Estados Unidos, Berlín es el segundo mayor proveedor de armamento a Israel, con alrededor de 30% del total de armas que importa ese país. Nicaragua argumenta que al continuar proveyendo armas, Alemania le permite a Israel cometer posibles actos de genocidio en Gaza. La Corte Internacional de Justicia examina actualmente otro caso presentado por Sudáfrica para determinar si Israel comete un genocidio. Al traer este proceso ante la Corte, Nicaragua afirma obrar en defensa del pueblo palestino. Obviamente que este es un caso muy importante para nuestros hermanos palestinos y también para los nicaragüenses. Como tal vez han escuchado, tenemos una enorme simpatía por los palestinos, por el sufrimiento que ese pueblo está pasando. Y es por eso que sentimos que teníamos que hacer algo. Obviamente, lo único que Nicaragua puede hacer es usar los pocos recursos de que disponemos. Una de las pocas cosas que tenemos es alguna experiencia con la Corte Internacional de Justicia. Las estrechas relaciones entre las organizaciones palestinas y nicaragüenses se remontan a 1979, cuando grupos palestinos respaldaron la guerrilla sandinista que depuso la dictadura en Nicaragua. El férreo apoyo de Alemania a Israel se origina tras la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán considera que apoyar la seguridad de Israel es una responsabilidad histórica tras el Holocausto. Berlín rechaza categóricamente las acusaciones. Alemania no viola y nunca ha violado la Convención sobre el Genocidio ni la ley humanitaria internacional, ni directa ni indirectamente. Berlín podrá defenderse en la Corte el martes. Y el resultado de las audiencias es imprevisible, pero se trata claramente de un acontecimiento importante que podría tener consecuencias de gran alcance. Lo analizamos ahora con Luis Moreno Ocampo, abogado argentino, fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. Saludos desde Berlín. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué alega concretamente Nicaragua en este caso? ¿Cuáles son los argumentos de Managua? Este es un caso, se acusa a Alemania de, básicamente, no solamente de no prevenir el genocidio en Gaza, sino de ser cómplice, Nicaragua está acusando, diciendo que como Alemania sabe que Israel está cometiendo un genocidio, continuar proveyendo armas es una forma de complicidad en el crimen. Y ese es el argumento que tiene sus razones. La Corte de Justicia Internacional ha dicho que para ser cómplice no hace falta compartir la intención de destruir un grupo, basta conocer que el grupo que está haciendo el genocidio tiene esa intención y cooperar con ellos. Ese es el argumento central, duro, de Nicaragua, que es un buen argumento. Por supuesto que Nicaragua tiene un problema muy serio porque Nicaragua es internamente una dictadura. Eso no tiene nada que ver con esto, es otro problema. Nicaragua es una dictadura, está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo en Nicaragua, pero al mismo tiempo el argumento que hace es un fuerte argumento. Claro, bueno, ellos hablan de genocidio, sin embargo es un término bastante fuerte, se refiere a determinado tipo de actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Existe una posibilidad
plausible, de que Israel esté cometiendo efectivamente un genocidio? Bueno, eso es plausible, fue la palabra utilizada por la Corte de Justicia Internacional. 15 jueces dijeron eso. Y también lo dijo hace unos meses. Esa es la vergüenza que estamos teniendo como humanidad. El año pasado se cumplieron 75 años de la Convención del Genocidio. Dijimos nunca más. Y la asesora de prevención de genocidio de Naciones Unidas informó que hay 6 situaciones de riesgo de genocidio en el mundo de hoy, incluyendo Hamas cometiendo crímenes contra Israel, que son un genocidio posiblemente, y también Israel cometiendo un genocidio en Gaza. Tenemos que entender que como no estamos en un juicio penal todavía, la base, digamos, el estándar de evidencia requerido es razonables bases para creer que no hace falta pensar que más allá de toda duda que es lo que se exige en el juicio penal. Me parece muy claro que hay razones para pensar que, sobre todo el sitiar quitar el agua y la comida a 2 millones de personas en Gaza, eso no tiene justificación. Y eso, hay una forma de genocidio que es crear condiciones para destruir un grupo. Y eso parecería muy claro que pasa, y lo dijo la Corte de Justicia Internacional. Así que el caso no Israel. Perdone que lo interrumpa. Israel dice que esto es una guerra contra Hamas y Alemania insiste que el caso es extremadamente tendencioso. Incluso hay medios de comunicación alemanes que aseguran que el gobierno de Ortega está actuando en interés de Rusia. ¿Usted qué opina? ¿Por qué el gobierno nicaragüense, que como usted dijo, está acusado de violar constantemente los derechos humanos en su país, tiene tanto interés en este caso? Bueno, la que tiene que ser imparcial es la Corte, no los denunciantes. Los denunciantes muchas veces son parciales y es muy posible que Nicaragua actúe por razones políticas para beneficiar a Moscú, lo que sea. Eso no quita, pero la Corte es imparcial. Por eso lo que diga la Corte es importante. Muchísimas gracias. Era el abogado Luis Moreno Ocampo, también primer fiscal de la Corte Penal Internacional.